Mijaíl Tal sacrificó cientos de damas durante toda su carrera, y así nacieron las palabras talentoso e inmortal. Esta partida, sin embargo, es especial porque Tal mismo dijo que la disfrutó muchísimo porque es un sacrificio realmente inusual. Con las blancas estaba Vasily Smyslov, el séptimo campeón mundial, contra Tal, que era el octavo campeón mundial. Así que esto es una lucha súper interesante. Smyslov con la muy sólida apertura inglesa, y es muy entendible su elección porque Tal, el maestro del ataque, los jugadores trataban de frenarlo, mantener las cosas cerradas para no tener que lidiar con ese demonio de Tal. Entonces aquí Tal crea una configuración muy simétrica, muy armoniosa, donde su alfil ya tiene una diagonal larga y el caballo apoya en el centro. Smyslov juega caballo a 4, ofreciendo un intercambio de alfiles. Sin embargo, esto se convierte en una pérdida de tiempo, pues el caballo ha ido, ha vuelto y se ha quedado en una casilla que no tiene futuro. Pero bueno, así. En Roque aquí todo sigue normal, el desarrollo de parte y parte, y el caballo vuelve a 4, observando que no hacía nada donde estaba y tiene que buscar una mejor casilla. Alfil B7, intercambio en el centro, D3, dama F6 como un fianchetto de dama, controlando ahora la diagonal que controlaba su alfil y también apoyando estas casillas que pueden quedar débiles. Terminando el desarrollo, las blancas juegan dama D2, una idea muy útil, conectar las torres, esto es lo que deben hacer en la apertura. Después de desarrollar las piezas menores, sacar la dama y así oficialmente termina la fase de apertura, es lo que nosotros debemos hacer también. Y ambos bandos han hecho esto. Después sigue torre de 8, centralizando la torre, torre de 1 y torre E8. Y este es un movimiento muy truquero que no lo parece, es la primera trampa de Tal. Parece un movimiento normal de desarrollo, la torre a una columna semiabierta, pero en realidad Tal ha observado algo, que el movimiento anterior de torre de 1 probablemente prepara un avance central. Entonces, pues para eso le puso esa torre en D1. Entonces, Tal prepara un interesante sacrificio aquí. Esto no se jugó en la partida, pero es para ver la profundidad del pensamiento de Tal. Si se daba D4, se daba antes de estos intercambios en D4 y finalmente esta entrada de la torre dando jaque para desviar a la torre y dejar colgada la dama. Smyslov se dio cuenta de esto y en lugar de jugar D4 jugó torre B1, probablemente preparando este ataque por el flanco de dama de A3 y B4, que es estándar en general en la apertura inglesa. Las negras juegan caballo D6 y ahora se juega caballo E1. Un error, aunque entendible. Las blancas abren la diagonal para su alfil y además quieren pasar su caballo hacia el flanco de dama para apoyar el avance con B4. Sin embargo, resulta lento e incorrecto, entonces ves que incluso un campeón mundial también sufre por encontrar qué hacer luego de la apertura. Cuando has desarrollado tus piezas, ¿qué hacer a continuación? Por cierto que si este es uno de tus problemas, como parece ser de acuerdo a lo que nos escriben siempre los estudiantes, tenemos una clase maestra esperándote para enseñarte cómo manejar tales situaciones. Bien, las blancas entonces juegan caballo E1, no es lo mejor, pero es entendible. Y ahora el peón D está colgando, entonces Tal simplemente lo avanza, resolviéndolo de la forma más agresiva, presionando en E4 y las blancas avanzan. Preparando también un F4, un E5, entonces la dama retrocede. Caballo C2 ahora y se prepara ya la ruptura con B4. Si las blancas alcanzan a jugar esto, su posición sería muy buena, empezarían a presionar y atacar por el flanco de dama y no sería claro qué podrían hacer las negras. Entonces Tal juega F5, empezando su contrajuego. Y cuando las blancas toman, esperando que las negras simplemente recapturaran con el caballo y después de eso siguiera una partida muy normal, la posición casi igualada, Tal sorprende aquí. Juega caballo E5. Simplemente se lanza al ataque ya por el flanco de rey, ofreciendo un intercambio de alfiles que las blancas deben examinar muy bien. Porque si, por ejemplo, jugaron F4, pero si hicieran otra cosa, por ejemplo, si tomaran aquí, se daría un intercambio de alfiles primero y luego un dama B7 con el que las blancas perderían la partida. El rey es muy débil, tiene que retroceder y no tiene un buen lugar. Aquí es jaque por este lado. Si va aquí pierde con este ataque doble. En la partida las blancas jugaron F4 atacando el caballo y a la vez apoyando al alfil en G2. Luego de esto siguió caballo F3 jaque que obliga al intercambio de alfiles y se ataca la torre que está allí. Se mueve a E1 y Smyslov seguramente esperaba que esta dama se escondiera en alguna parte del territorio negro, pero de repente
La dama atacada simplemente avanza a E2, permitiendo ser capturada. Y después de esto tenemos uno de esos ataques típicos de tal donde no hay una solución estricta a esto, o sea, no hay un jaque mate forzado, pero se crea una posición donde es difícil para su oponente encontrar la defensa correcta. La dama es atacada y a la vez el caballo. Para defender estas dos, la dama tiene que ir por aquí a C1. Pero luego de eso sigue un torre G2 jaque y el rey tiene que moverse y no puede ir a la esquina, pues sería jaque mate. Entonces, obligado a moverse aquí. Y luego se toma en H2. Y tenemos una situación interesante donde las blancas tienen dama por torre, o sea, una ventaja material que debería ser ganadora, y sin embargo, su rey está muy débil y además todas las piezas blancas están en el otro flanco, así que el rey está indefenso. Con esto, teóricamente, sí, las blancas se pueden defender. Stockfish dice incluso que la posición es igualada, lo cual es increíble porque uno espera aquí que alguno de los dos bandos tenga ventaja, pero Stockfish calculó no sé qué tantas cosas y concluye que la posición es tablas. Sin embargo, para un humano es difícil jugar esto, porque es difícil defender la posición del rey blanco. Veamos una variante posible. Si las blancas tomaran aquí peones, que este peón se iba a tomar, sigue caballo F5 golpeando en G3. Y el rey está en defensa, digamos que toman otro peón más y bueno, se está amenazando en G3. La dama viene a defender y sigue la torre por la columna G, poniendo la última pieza en juego y ni siquiera yendo por la dama, sino yendo directamente a tomar el peón en G3. Y esto es imparable, después de cualquier cosa de las blancas sigue este jaque y luego este jaque mate. Cosas como estas son las que las blancas tienen que enfrentar acá. La partida Smyslov, sin embargo, decidió entregar la dama de inmediato para terminar con el ataque negro y tomó la torre. Pero lo increíble es que aquí, ¿cuál crees que sea el mejor movimiento de las blancas? Es uno muy increíble, uno por el que no podemos culpar al campeón mundial por no encontrarlo. El movimiento es dama E1, sacrificando la dama por aquí atrás. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la idea? Esto parece una partida de dos principiantes, pero en realidad es ajedrez del más alto nivel. La idea detrás de este movimiento es que si las negras pues tienen que aceptar el sacrificio, si no pues la dama blanca se mete por acá y hace todo tipo de daños. Así que hay que aceptar el sacrificio, pero cuando se captura con caballo, las blancas ganan un tiempo. Esa es la idea clave de sacrificar la dama aquí, atacando al alfil y después de eso pueden ganarse un peón. Y eso lleva a un final mejor del que tienen las blancas ahora. Increíble, ajedrez de muy alto nivel. Pero el movimiento más humano fue tomar la torre con la dama y llegar a un final más entendible. Ahora se amenaza al peón en D3, lo defienden con el caballo y hay tiempo para tomar en F5. Tenemos material igualado, pero aquí hay algo muy curioso y es que Smyslov era reconocido como un maestro de los finales. En este campo era una verdadera autoridad. Y Tal, en cambio, era lo opuesto, era más conocido como el maestro del ataque y no muy bueno en los finales. Sin embargo, aquí Tal supera a su oponente en este campo. La torre blanca golpea al alfil, el alfil retrocede y sigue caballo C4 y C. Bueno, hemos visto que en esta partida los caballos blancos han sufrido por encontrar casillas buenas, no hay, y por eso es uno de los problemas principales de las blancas. Se da un intercambio, sigue torre E8 y ahora parece que la partida está llegando a un empate. Sin embargo, no es así. La verdad es que en los finales el alfil es mucho más fuerte que en el caballo. En general, es más fuerte en la mayoría de situaciones. Pero en situaciones como esta lo es más, porque hay peones en ambos flancos y entonces el alfil es mucho más fuerte. Digamos que se jugó aquí, se toma aquí y en una posición donde se queda en el alfil y el caballo, si imaginamos este alfil aquí, este golpea en múltiples direcciones, mientras tanto el caballo solo puede estar presente en uno de los dos flancos, pero no en los dos a la vez. Esto hace el alfil, digamos, 2 veces más fuerte. Bueno, es una exageración, pero esa es la idea. Así que no son tablas, las negras están jugando a ganar. Y ahora las blancas tienen que elegir cómo capturar, pueden hacerlo con el caballo o con el rey. Y algo extraño sucedió en esta partida, que Smyslov no supo qué hacer bien con sus caballos, siempre tuvieron problemas. En lugar de tomar con el caballo y reactivar el caballo por aquí, parece que aplicara la otra regla, esa de centralizar el rey, entonces toma con el rey. En general es bueno ir con el rey, obviamente, pero es que este caballo queda perdido, no tiene casillas buenas a dónde ir.
como ha sido durante toda la partida. Bueno, la partida continúa, ambos van centralizando sus reyes y ahora se juega A6, movimiento truquero, donde se prepara el avance de los peones negros y expandirse por el flanco de dama, que si esto llega a tener éxito, bueno, ya se van a complicar las cosas para las blancas, pero estas juegan A4, movimiento que impide el avance B5, pero que parece un error grave, porque si se juega alfil E8, se ataca al peón y no hay quien lo defienda. ¿Qué tenía en mente Smyslov? Bueno, aquí tenía una trampita, donde después de este sacrificio de peón, el caballo puede pasar hacia aquí, hacia el centro, y el rey puede ubicarse por el flanco de dama en algún lugar y tendría una fortaleza. Esto es ajedrez de alto nivel. A4 ahora, parece peligroso, pero el rey va hacia allí. Y el rey negro va hacia el centro y el caballo se mete en E5 como decíamos. Y este caballo está en una casilla oscura, así que no puede ser atacado y a la vez protege el peón de D3. Con lo cual, si el alfil va por detrás, en ningún momento va a poder atacar a este peón. Y esto es una fortaleza. Cuando el rey se mueva por aquí serán tablas. Tal observó esto y resolvió la trampa jugando A5. De esta manera fija el peón A4 como débil. Y ya no va a poder ser sacrificado. Bueno, el rey hace 2 y el alfil a E8 atacando a este peón. Y el rey alcanza a llegar para protegerlo. Las blancas están muy cerca de empatar, solo necesitan llevar su caballo hasta E5 y serían tablas, pero alfil C6 impide que esto sea así, le quita estas casillas al caballo y de nuevo el caballo se queda sin movimientos. Bueno, lo gracioso de esto es que yo conocí a algunos maestros, grandes maestros que conocieron a Tal personalmente, jugaron contra él en torneos y me decían, a manera de broma, que si tenías un peón menos contra Tal, era un final igualado. Bueno, se estaban burlando de Tal porque decían que era malo en los finales, muy bueno en los ataques, excelente, pero aquí vemos una situación opuesta, pues aquí contra el mejor de los finales, Smyslov, Tal está demostrando una técnica increíble. Bueno, ahora las blancas están casi en Zugzwang porque su rey tiene que proteger siempre este peón y el caballo no puede moverse porque no tiene casillas buenas. Entonces simplemente tiene que quedarse donde está. Y mientras tanto el rey negro se va infiltrando por el flanco del rey. Ahora entiendo que jugar el final puede parecer complicado porque pensarás que cómo hacen estos para pensar en todo esto que es tan complejo. Sin embargo no es así. En el final el plan es diferente. No puedes dar jaque mate porque no hay suficiente poder para hacerlo. Pero en cambio tienes un plan más sencillo que es atacar los peones. Y es por eso que este alfil siempre está presionando este peón. Y el rey quiere infiltrarse por aquí para tomar todos los peones del flanco del rey. Ese es el plan del final, muy sencillo, diferente del que se hace en el medio juego donde quieres atacar al rey. Así ahora rey G4 es una amenaza seria y entonces las blancas juegan H3. Y de nuevo parece que, que esto van a ser tablas porque las blancas lo están cubriendo todo. Pero no es así, pues este peón ha avanzado y se vuelve una nueva habilidad. Entonces el rey va atrás y empieza a infiltrarse por otro lado y mete también su alfil por F1. La idea de esto es que el peón queda atacado y se le obliga a avanzar. No fue lo que ocurrió en la partida, pero veamos qué pasaría. Con esto, estas casillas quedan sin control y de nuevo el plan de entrar con el rey se hace posible para capturar todo el flanco del rey. Muy inteligente, ¿no te parece? Bueno, ahora se juega caballo F3 y no es incluso un sacrificio de peón, pues aquí se recupera con este ataque doble. Después tomando aquí el peón. Sin embargo, esto va mejor para las negras porque la posición sigue igualada en términos materiales, pero el peón de H3 se fue y esto permite el mismo plan ganador de infiltrarse con el rey. Las blancas no tienen defensa contra esto. Bueno, por acá sigue en otro movimiento, ahora el alfil atacando tras este peón que ya está indefenso y se podría haber tomado el peón en A4 de una vez, es una opción, pero hay diferentes formas de ganar aquí. El rey quiere infiltrar por el flanco de rey y se está cumpliendo con el plan principal. Ahora las blancas no tienen defensa contra los diferentes ataques del rey. Se quiere contraatacar tal vez a los peones del flanco de dama, pero vuelve el alfil para defender por acá. Y ahora pues cada uno se va a encargar de tomar los peones que más pueda, se dan unos intercambios aquí. Ahora se ataca al alfil, se ataca también a este peón, pero esto se defiende con alfil de 7. Luego se siguen atacando los peones negros, el negro también toma lo que puede y al final de todo esto se pueden tener dos peones más. Bueno, Tal jugó aquí rey F3, no sabemos muy bien por qué, tal vez avanzar este peón era mejor,
Pero bueno, sigue esto acá atacando el caballo desesperadamente y el alfil huyendo y el caballo contraatacando y ahora sí el avance del peón A, preparándose para coronar. Y el caballo se apresura a atajarlo. Y ahora el caballo queda restringido protegiendo la coronación, el rey se va también y finalmente el rey toma este peón y aparece otro peón pasado. Después de rey B2 y rey E3 tenemos todavía una batalla intensa porque las blancas siguen luchando hasta el final. Bueno, el peón no ha sido detenido por ahora, pero aparece este otro que también va a coronar y ahora se ataca al alfil y también se crea un contrajuego de avanzar este otro peón. También se va a volver relativamente peligroso, pero después de F4 se intercambian C6 y se entrega el alfil a cambio del peón. Las blancas han logrado tomar el alfil, pero ahora hay un peón pasado que va a coronar. Tras caballo E5 y F2, bueno, el peón ya va a coronar, pero se puede dar este jaque, ataque doble, y las negras tienen que ser muy precisas. Tenían que calcular todo esto hasta el final. Pues después de esto, cuando ya se dan todos los intercambios, se llega a esta posición donde solo queda un peón en el tablero. Sin embargo, es imparable. Este peón va a coronar y debido a esto las blancas se rindieron. Bueno, y aunque ser tan creativo como tal es difícil, aprender a jugar bien el medio juego y el final es verdaderamente posible. Te lo enseñamos en la clase maestra.